Muy buenos días a todos. Hoy es martes 22 de diciembre y la palabra del Señor para el día de hoy es 2 Pedro capítulo 1 versículos 12 al 21. La mejor defensa contra las falsas enseñanzas es una vida verdadera, es vivir acorde a la palabra de Dios. Una iglesia llena de cristianos en crecimiento, vibrante en su fe, no es probable que caiga presa de los apóstatas con un cristianismo falso. Pero esta vida cristiana debe basarse en la palabra autoritativa de Dios. A los falsos maestros les resulta fácil seducir a la gente que no conoce su Biblia, pero que están deseosos de tener experiencias, por decirlo así, con el Señor. Es peligroso construir una vida de fe sobre la experiencia subjetiva solamente e ignorar la revelación objetiva, la palabra de Dios. Es vital para la vida de la iglesia que las raíces mismas de la iglesia estén en la palabra de Dios. Un ministerio alrededor de la palabra de Dios, una iglesia que cante la palabra de Dios, que ore la palabra de Dios, que lea la palabra de Dios, que predique la palabra de Dios, que medite la palabra de Dios, que enseñe la palabra de Dios, que proclame la palabra de Dios, que todo el ministerio ronde alrededor de la palabra de Dios. El apóstol Pedro nos está hablando de la importancia de conocer la palabra de Dios y de confiar plenamente en ella. En otras palabras, el cristianismo el cristiano que sabe lo que cree y por qué lo cree, raramente va a ser engañado por los falsos maestros y toda clase de mentiras. El apóstol hace un contraste entre la palabra de Dios y los hombres y sus experiencias y el mundo. Pone la palabra de Dios por un lado y después a los hombres, las experiencias de los hombres y el mundo entero por el otro lado. La palabra de Dios es fiable, la palabra de Dios no cambia. El mundo puede pasar, pero la palabra de Dios permanece. Las personas cambian de opinión, las personas cambian de ideas, de rumbos, pero la palabra de Dios permanece igual, fiel, no cambia. Nuestra confianza está en la palabra de Dios revelada. Toda escritura es inspirada por Dios. La palabra que se utiliza para decir esa palabra inspirada es como decir que es respirada, que la palabra de Dios fue respirada de la boca de Dios. Si alguna vez jugaron al teléfono descompuesto, seguro se dieron cuenta que como una simple frase puede ser tan tergiversada cuando va pasando de personas a otras personas, de boca en boca. Si nuestra religión dependiera de lo que nuestros padres oyeron, de lo que sus padres oyeron, sin tener la palabra de Dios, hoy estaríamos en serios problemas. Pero qué bueno que Dios nos dio de su palabra. Tenemos la palabra de Dios para no andar con estas confusiones. Una cosa más que nos hace ver el apóstol Pedro hoy es que no basta con solo conocer la verdad. No basta con conocer lo que dice la palabra de Dios únicamente, sino que también habla de cómo tenemos que vivir nosotros. Los lectores de esta carta, de la carta de Pedro, conocían la verdad e incluso estaban afirmados en ella. Pero eso no garantizaba que siempre recordaran la verdad y la aplicaran a sus vidas. Esta es una semana muy especial por un montón de motivos. Fue un año muy difícil en el que las reuniones sociales estaban prohibidas y ahora tenemos más aperturas. Con ansias esperamos lo que podría ser quizás una reunión familiar para celebrar las fiestas. Es como que celebrar las fiestas al aire libre junto con los seres queridos. Es el cierre también de un año en el que económicamente nos ha ido bastante mal, fue malo. Y justo antes de los meses de enero y febrero es como que hay una esperanza de poder cerrar bien este año. Por lo tanto, uno está muy enfocado también en los negocios, en la parte económica. Uno piensa también en los regalos de Navidad, en las fiestas. Y junto con todo esto tenemos esta historia que hemos oído desde chiquitos, que hemos escuchado tantas veces, que en una pequeña ciudad, no fue en un gran palacio, ni tampoco rodeado de toda la prensa, sino que en medio de animales, acostado en un pesebre, vino al mundo el Rey de Reyes y Señor de Señores. Siempre esta temporada es recordada como la época de fiestas y uno suele estar súper ocupado con un montón de cosas. La historia del nacimiento de Jesús es una historia bien conocida en la cual muchos están afirmados.
La pregunta es, ¿cuánto estás recordando el día en que el Salvador vino a este mundo? El Salvador de todos los que creen en Él vino a este mundo. ¿Cuánto estás meditando en esto estos días? Si crees tal como lo dice la palabra de Dios, que Jesús es Señor, entonces la pregunta sería, ¿le diste las riendas de tu vida a Él? Ahora, hoy, ¿estás viviendo para Él o estás viviendo para vos? Los lectores de Pedro tuvieron que ser recordados de todas sus enseñanzas. Ellos habían escuchado todo esto. Pedro había oído la voz de Dios decir, este es mi Hijo amado, de en quien tengo complacencia. Pedro quería que sus oyentes recordaran todo. Esta mañana te invito a que hagas una pausa, unos minutos, y que puedas contemplar al Hijo de Dios, que recuerdes lo que pasó 2000 años atrás, que leas la palabra de Dios, que cantes la palabra de Dios, que la ores, la proclames y que le des toda la gloria y toda la gratitud a nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Que esta Navidad sea todo sobre el Hijo del Altísimo, Jesucristo nuestro Señor. Que Dios los bendiga ricamente.